Biblia de las Américas. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor entendimiento de Él. Mi oración es que los ojos de sus corazones les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Romanos 2 del 1 al 29. Con Dios no hay parcialidad, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas, y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. ¿O piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás al juicio de Dios? ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna, pero a los que son ambiciosos no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la justicia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque en Dios no hay acepción de personas, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán, y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplan la ley, esos serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos en el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. La ley y el pueblo judío. Pero si tú, que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿saqueas templos? Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal como está escrito:
Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, ¿no se considera su incircuncisión como circuncisión? Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, no te juzgará a ti que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Biblia cronológica de estudio, Nueva Biblia de las Américas. Estudia la Biblia en el orden de los sucesos y en su contexto. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Amén. Prepárense física y mentalmente para estar atentos. Romanos 3 del 1 al 31. ¿Qué ventaja tiene el judío? ¿Cuál es entonces la ventaja del judío o cuál el beneficio de la circuncisión? Grande en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos le han sido confiados los oráculos de Dios. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Antes bien, se ha hallado Dios veraz, aunque todo hombre se ha hallado mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. De ningún modo, pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? La condenación de los tales es justa. Todos han pecado, entonces ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado, tantos judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Justificación por medio de la fe. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas.
esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo, al contrario, confirmamos la ley. Meditemos. En este capítulo, Pablo dice que todos somos culpables ante Dios y desarma las excusas comunes que da la gente que no reconoce que son pecadores. Dicen, 1. No existe Dios. Hago lo que me dicta mi conciencia, como lo dice en el Romanos 1 del 18 al 32. 2. No soy tan malo como otros, como lo dice en Romanos 2 del 1 al 16. 3. Soy miembro de una iglesia o soy una persona religiosa, como lo dice en Romanos 2 del 17 al 29. Nadie quedará exento de juicio de Dios por el pecado. Cada persona debe reconocer el hecho de que es pecadora y que está condenada ante Dios. Solo entonces podrá entender y recibir el maravilloso regalo de la salvación de Dios. ¿Qué cuadro tan deprimente nos pinta Pablo? Todos seamos gentiles paganos, individuos humanitarios o religiosos, estamos condenados por nuestras propias acciones. Dios nos dio la ley para enseñarnos cómo debemos vivir y eso resalta nuestra maldad. ¿Tenemos alguna esperanza de salvación? Efectivamente, dice Pablo, es cierto que la ley nos condena, pero la ley no es el fundamento de nuestra esperanza. Dios lo es. Él, en su justicia y maravilloso amor, nos ofrece la vida eterna. No recibimos nuestra salvación por medio de la ley, sino mediante la fe en Jesucristo. No podemos ganarla. La aceptamos como un regalo de nuestro amoroso Padre Celestial. Romanos 4 del 1 al 25. Abraham justificado por la fe. ¿Qué diremos entonces? Que halló a Abraham, nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios
atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Es, pues, esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos, a Abraham la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también les tome en cuenta a ellos. También Abraham es padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. La promesa cumplida por la fe. Porque la promesa de Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la prosperidad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, quien es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto tenía como 100 años, y también la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Justificación para todos los que creen. Y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, que le fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Meditemos. Abraham nunca dudó que Dios cumpliría su promesa. La vida de Abraham estuvo marcada por errores, pecados y fallas, al igual que por sabiduría y bondad, pero nunca dejó de confiar en Dios. Su fe fue fortalecida por los obstáculos que enfrentó en su vida. Es un ejemplo de la fe en acción. Sin Abraham, hubieran pensado conquistar Canaán y establecer su propia nación solamente con sus propios recursos. Habría caído en la desesperación. Sin embargo, Abraham confió en Dios, lo obedeció y esperó a que cumpliera su palabra.
Cuando creemos en Cristo como nuestro Salvador, ocurre un intercambio. Nosotros le entregamos nuestros pecados a Jesucristo y Él nos da su justicia y su perdón. No hay nada que podamos hacer para ganar esto. Únicamente por medio de Cristo es que podemos ser declarados justos a los ojos de Dios. Como lo dice 2 Corintios 5:21. Es una oferta increíble para nosotros. Sin embargo, lamentablemente, muchos deciden pasar por alto este regalo para seguir disfrutando del pecado. Romanos 5 del 1 al 21. Resultados de la justificación. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza y la esperanza no desilusionada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces muchos más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Adán y Cristo comparados. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Pero no sucede con la dávida como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó. Porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultado en condenación, pero la dávida surgió a causa de muchas transgresiones, resultado en justificación. Porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinará en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Meditemos.
Gocémonos en la paz de haber sido hechos justos ante Dios, pero aún enfrentamos dificultades que a menudo nos ayudan a madurar. Si recordamos estas dos facetas de la vida cristiana, no nos desalentaremos cuando enfrentemos tentaciones y desafíos, sino que aprenderemos a depender del poder de Cristo, quien vive en nosotros por medio del Espíritu Santo. Pablo ha mostrado que guardar la ley no salva a nadie. Ahora añade que violar la ley no es la razón de la muerte, sino que está en el resultado del pecado de Adán y de los pecados que todos cometemos. Pablo les recuerda a sus lectores que la gente ya moría miles de años antes de que la ley fuera dada. Más adelante, en el 5:20, explica que la ley servía para que las personas fueran conscientes de su pecaminosidad, para mostrarles lo grave que eran sus ofensas y para dirigirlas hacia Dios de modo que obtuvieran su misericordia y perdón. Esto era así en los días de Moisés y lo sigue siendo hasta el día de hoy. El pecado es la razón de la gran diferencia entre lo que somos y lo que deberíamos de ser. La ley enseña nuestro pecado y nos hace directamente responsables de él, pero no ofrece ningún remedio. Cuando reconozcamos que somos pecadores, debemos acudir a Jesucristo para recibir el perdón. Todos nacemos siendo parte de la familia de Adán, el linaje que lleva a la muerte. Todos hemos cosechado los frutos de pecado de Adán. Heredamos su culpa, una naturaleza pecaminosa, la tendencia de pecar y el castigo de Dios. Sin embargo, gracias a Jesús podemos cambiar el juicio por el perdón, nuestro pecado por su justicia. Cristo nos ofrece la oportunidad de nacer en su familia espiritual, el linaje que empieza con el perdón y lleva a la vida eterna. Si no hacemos nada, tenemos la muerte por medio de Adán. Si acudimos a Dios con fe, recibimos la vida por medio de Cristo. ¿A cuál linaje pertenece usted? Oremos. Señor Jesús, te doy gracias por esta enseñanza que nos has dado el día de hoy, Padre. Te pido por favor que tu Santo Espíritu hable a nuestros corazones, que nos ayude a entender, mi Señor, al linaje que pertenecemos. Que podamos reconocer el pecado que está delante de nosotros, ponerlo en tus manos, Señor, para que puedas ayudarnos a salir de él. Ayúdanos a madurar, a crecer espiritualmente, Padre, a poder entender tus enseñanzas como tú lo deseas y quieres. Toma el control, Señor, de cada oyente, mi Señor. Bendícele, por favor, Padre, en su economía, en su salud, en su vida espiritual. Que puedan ver tu mano de poder obrando en cada situación de su vida. Que te pongan primero, Padre, antes que sus decisiones. Que busquen tu dirección. Ayúdalos, Padre, te lo pido. Aquel que está clamando, buscando dirección, que haya una respuesta por medio de esta palabra. En el nombre de Jesucristo así sea. Amén. Dios les bendiga. Si quieres seguir escuchando más de la palabra de Dios, ve a YouTube y suscríbete. Me encontrarás como susana.morales. Si usted necesita la dirección de Dios o busca que oren por usted o tiene alguna enfermedad, lo podemos ayudar en la iglesia Ministerios Yo Soy la Raíz y Linaje de David, que se encuentra en la calle Costa de Acapulco, número 5194, en el fraccionamiento Paraje de San José, al sur poniente de nuestra ciudad Juárez. Dios les bendiga, Dios siga bendiciendo la radio Consentido 96.9.